En la charla anterior vimos la posibilidad y, en mi opinión, la probabilidad de un tremendo engaño en la historia, de cómo la Iglesia Católica y la Orden Jesuita pudieron hacerse invisibles en términos de su capacidad política, para luego reaparecer como si nada hubiera pasado en ese tiempo. Pero por supuesto, todo el escenario para el conflicto final de este planeta fue preparado en ese periodo. Entonces fue un movimiento muy importante y una estrategia brillante por parte de ellos. Ahora, una cosa es poner la infraestructura, pero si uno quiere ganarle al Señor Jesús, si uno quiere derrotarlo como ellos desean, entonces la única manera de hacerlo contra Dios, pues Dios es invencible, es causarle gran dolor al privarlo de sus hijos. No hay nada que hiera más el corazón de Dios que ver el engaño que aísla a sus hijos de Él. Es un proceso muy sutil y deliberado. Ahora, la Biblia nos dice que en este gran conflicto que tendremos, eventualmente toda la humanidad se maravillará tras la bestia. Maravillarse tras la bestia implica una meditación. Es decir, esta guerra no es tanto una guerra física, que también lo es, sino una guerra por la mente. Pues es la mente donde las decisiones se toman, sea que uno pertenezca a Cristo o que uno pertenezca a alguna otra fuerza o a alguien más. Ahí es donde sucede la batalla. Uno puede terminar muerto o en la hoguera en el proceso. Muchas cosas pueden pasar en el proceso. Pueden surgir y caer naciones, pueden venir guerras, todo eso puede pasar. Pero no hay que temer a aquellos que pueden destruir el cuerpo, sino a aquel que puede destruir a todo el ser humano, cuerpo, alma y espíritu, en el conflicto final o en el juicio final que tendrá lugar. El diablo quiere que la humanidad sea destruida y la única manera de hacerlo es cambiar el pensamiento de estas personas o de la humanidad. De modo que esta batalla siempre ha sido por la mente. En la charla anterior aprendimos que la orden jesuita creó todos los sistemas educativos que eventualmente se convirtió en el sistema educativo del mundo, donde se implementó el aprendizaje contra el aprendizaje, en el que los dos pensamientos podrían colisionar. Por una parte tenemos el pensamiento protestante que dice que la Biblia es el único estandarte de toda justicia y que debiera ser la base de todo aprendizaje. Y por otra parte tenemos el gnosticismo, donde el hombre es el centro de todo y el hombre es el que debe ser exaltado hasta el nivel de una deidad. Eso emula la voz de la serpiente del jardín del Edén. Ahora, la mayor estrategia para ganar la mente que ha sido usada por los jesuitas es el teatro jesuita o el drama jesuita. Si lo buscamos en la enciclopedia británica, nos dice que el drama, teatro, programa jesuita, fue desarrollado con propósitos educativos y propagandísticos en las escuelas de la Sociedad de Jesús durante los siglos XVI, XVII y XVIII. El drama floreció en las escuelas jesuitas por más de 200 años, cultivado como medio para la diseminación de la doctrina católica romana. Evolucionando de ejercicios estudiantiles modestos a producciones elaboradas que usualmente rivalizaban con el escenario público tanto en lo pulido como en la habilidad técnica.
El primer registro de una actuación jesuita data de 1551 en la recientemente fundada, lo que sea, Cecilia. En menos de 20 años las obras ya se daban en más de una docena de escuelas jesuitas nuevas, surgiendo en ciudades por todo el continente, incluyendo Roma, Sevilla, Córdoba, Innsbruck, Múnich y Viena. Y eso creció hasta convertirse en una poderosa organización. Para mitad del siglo XVII había 300 escuelas jesuitas en Europa, y en casi todas se daba al menos una obra cada año. Originalmente las obras eran piadosas en naturaleza, para atraer a la gente, a los protestantes, para que fueran a ver, pero eventualmente, gradualmente más bien, otras cosas empezaron a introducirse. Originalmente no había damas involucradas y eventualmente se empezaron a ver más y más damas y la música empezó a cambiar y empezó a permear progresivamente, lentamente, las mentes de las personas. Los guiones jesuitas también tomaban prestado de mitología pagana, historia antigua y eventos contemporáneos, todos reinterpretados en términos de doctrina católica. Entonces todo fue astutamente hecho. Sus actuaciones se mantuvieron a la par con los más recientes desarrollos tecnológicos. La música era un elemento muy importante en la mayoría de obras, yendo desde canciones simples a trabajos que requerían grandes orquestas y coros. Y Mozart, a los 11 años, escribió su primera música para el teatro jesuita, porque su padre era uno de los directores del drama jesuita. Y ahí es donde todo ese tremendo mundo de la música se introdujo en esa nueva manera de actuar y afectar la mente. Eventualmente se incluyó el ballet, la ópera y la extravagancia y el lujo de muchas de las producciones jesuitas fueron fuertemente atacados. Muchas de las producciones eran enormemente costosas. Entonces ellos no reparaban en los gastos y aún así no les costaba nada. ¿Cómo lo hacían? Bien, pues una carreta tomada del enemigo vale lo que 20 carretas propias, dijo Sun Tzu. Uno nunca usa el dinero propio, sino el de los demás. Las actuaciones dramáticas fueron prohibidas o limitadas en muchas áreas y cesaron completamente en 1773. Cuando la Sociedad de Jesús o los jesuitas fueron temporalmente suprimida. Entonces, en este periodo en el que los jesuitas estaban siendo vetados en Europa, incluso el drama jesuita desapareció, desvanecido. Aparentemente cesó por completo en 1773, cuando la Sociedad de Jesús fue temporalmente suprimida. Mi pregunta es, ¿realmente desapareció o solo fue bajo tierra para surgir en otra forma? ¿De verdad? ¿De verdad desapareció? Esa es una muy buena pregunta. Preguntémosle a una página muy moderna, www.jesuitcp.org, su propia página web, Artes Jesuitas. Definitivamente no ha desaparecido. Veamos qué dicen. Por casi 500 años el teatro ha jugado un papel vital en los currículos de las escuelas jesuitas. Hoy, estos son ellos mismos diciéndolo. Ahora mismo, dice, en Dallas el teatro jesuita se fundamenta en esa tradición, ofreciendo un amplio rango de oportunidades para los estudiantes. Y entonces hablan de las obras y las obras absurdistas y todo eso, las compañías de drama que tienen. Este grupo de adultos mayores actúan en escuelas preparatorias locales semanalmente como parte de un programa jesuita de servicio a la comunidad. De modo que ellos llevan ese teatro jesuita a las escuelas. Los jesuitas apoyan esta actividad con una amplia gama de actividades curriculares como artes teatrales, actuación, artes escénicas y dirección de teatro. Eventualmente ellos le piden a uno que sea parte del teatro jesuita. Y pareciera como si esta escuela aquí hace algo y otra escuela hace algo más, pero son mucho más brillantes que eso. En el Ratio Studiorum, estudio racional,
Se encuentran incluidos elementos de entretenimiento, de producción dramática, composición, retórica y elocuencia. Esos cursos de interrelación con los ejercicios espirituales. Aquí entonces tenemos una manera de controlar la mente, la manera de pensar de Ignacio, llevándolo a uno a una forma sobrenatural de religión, una religión experimental, donde las experiencias es la norma, los sentimientos mandan, pero la mente es ignorada. Ellos introdujeron esos ejercicios de la manera más sutil, para intensificar la experiencia de la doctrina católica sobre la escritura y el protestantismo. Eso resultó en un género de obras espectaculares que ganó distinción como el teatro jesuita. Así se encuentra en Rulers of Evil. El sacerdote jesuita Anastasio Kircher añadió luego algo a este teatro. Inventó lo que conocemos como el megáfono, de modo que podía hablarle a audiencias más grandes, y fue el inventor de la transmisión. Entonces él es el padre de la tecnología moderna que vemos aquí mismo en medio de nosotros hoy. La teoría de cámara perfeccionó lo que se conoce hoy como linterna mágica. Es un instrumento que sirve para proyectar imágenes en una pantalla, imágenes inclusive en movimiento. Ese fue el origen del cinema moderno o el cine. Otros puntos interesantes que ellos tienen fue la invención de las películas de vaqueros, que fueron las primeras películas jamás hechas. Por cierto, los vaqueros en sí y toda la industria ganadera en Norteamérica fueron introducidos por los jesuitas. Ellos lo introdujeron. Y el responsable de esto fue el alemán Eusebio Kino, cuya estatua es una de las dos que representan a Arizona en el Capitolio de Estados Unidos. Él era un profesor jesuita de la Universidad de Otternstadt en Bavaria, donde todo el movimiento de iluminación empezó. Ahora, el nombre en sí es fascinante, pues Kino, hasta el día de hoy, es el nombre para el teatro en alemán. En alemán uno no dice voy al teatro o al cine, uno dice vamos al kino. Fascinante, ¿no? Y en estas películas de vaqueros siempre había moralidad, la cual era siempre el bien contra el mal. Pero ese bien y ese mal no eran determinados con base en las escrituras, sino que había otra moralidad subyacente. El hombre por sí mismo podía decidir lo que es correcto y lo que no, dictándolo por las armas. Los malos normalmente perdían y los buenos ganaban. Así empezó todo. Y todos los actores eran masones de alto rango. Si uno analiza a esos actores antiguos, Frank Sinatra, todos los que estuvieron ahí, John Wayne, todos esos que estuvieron involucrados en esas películas, todos eran masones grados 33. Y uno sigue la línea hasta el día de hoy, la mayoría de actores, diría que casi todos, si no todos, los grandes actores son masones de alto grado. Todos los cantantes también, todos ellos. Ahora, si uno es un gran estratega, uno no quiere que nadie sepa que uno es el tirititero. Entonces uno siempre está detrás de bamblinas y tiene a sus actores principales. Y esos actores principales que han sido presentados son, por supuesto, los judíos. Les encanta usar a los judíos y los llaman sionismo. Pero estos son los judíos papales, no son los judíos en el sentido en el que entenderíamos en la Biblia. Entonces, conocer y obedecer la escritura no es necesario para comprender el camino del bien y el mal. Eso es lo que el diablo dijo en el Edén. Conocerás el bien y el mal, no necesitas que Dios te lo diga. Después de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1957, el Papa Juan XXIII le da al teatro jesuita horizontes incluso más amplios con su encíclica Miranda Prorsus. Eso fue lo que él escribió. Los hombres deben ser llevados a una comunión más cercana entre ellos. Deben de adquirir una mente inclinada socialmente. ¿Han escuchado acerca de la doctrina social?
Esas artes técnicas, cine, transmisión de sonido y televisión, pueden lograr este objetivo mucho más fácilmente que la palabra impresa. La Iglesia Católica está profundamente deseosa en que esos medios puedan emplearse en el esparcimiento y el avance de todo aquello que pueda realmente ser llamado bueno. Ahora, quiero recordarles que en el mundo oculto esotérico, lo que es bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, si alguien dice que algo es bueno, uno puede en la mente torcer y decir el mal debe triunfar. Aceptando a toda la sociedad humana, sigue diciendo, entre la órbita de su misión divina, se ocupa directamente de la nutrición de la civilización entre todas las gentes. Así que aquí tenemos un movimiento para aceptar a toda la humanidad. Lo que quiere decir es que toda la humanidad debe recibir el mismo tipo de pensamiento. Juan 23 hizo un llamado urgente para que las Oficinas Nacionales de Revisión de Películas de Pío XI fueran confiadas a hombres experimentados en cinema. Al mismo tiempo, convocamos a todos los fieles, particularmente aquellos que son militantes en la causa de la acción católica. Y ahí se añadió que esos deben ser los jesuitas y sus protegidos. ¿Son esos? Para que sean adecuadamente instruidos, sigue diciendo, de modo que puedan apreciar la necesidad de dar a estas oficinas su apoyo voluntario, unido y efectivo. En 1964, el Papa Pablo VI amplió esa encíclica mirando Prorsus con el decreto de Inter Mirifica, entre las maravillas, en otras palabras. Y lo que dijo fue asombroso. Dijo, y cito, es el derecho nato de la Iglesia usar, noten esto, usar y poseer la prensa, el cinema, la radio, la televisión y otros de naturaleza similar. Eso debe incluir el Internet. Entonces, ¿qué parte del mundo de los medios controlan o la media? ¿Cuál parte de la media controlan? Quieren controlar y poseer y controlarlo todo. Todo. Luego citó una responsabilidad especial para el uso apropiado de los medios de comunicación social, la cual yace sobre periodistas, escritores, actores, diseñadores, productores, exhibidores, distribuidores, operadores, vendedores, críticos. Entonces, incluso eso que uno escucha acerca de lo que ellos hicieron será hecho por ellos, de modo que los críticos estarán, ya sea de este o del otro lado del espectro, usando dialecta hegeliana para confundir tanto a uno que al final uno no sabe si es autor o mártir. Entonces, el derecho nato de la Iglesia, no solo de poseer, sino de controlar todos los medios o la media, o los medios sociales. La calidad del contenido de entretenimiento fue decretada en una sección de Inter Mirifica, promoviendo el reportaje, la descripción o representación de la maldad moral, lo cual puede, con ayuda de los medios de comunicación social y con la aprobación de la dramatización, llevar un conocimiento y análisis más profundo del hombre y una manifestación del bien y la verdad en todo su esplendor. Aquí está la batalla por la mente, el bien y el mal. ¿Cuál bien y cuál mal? Los que tienen base bíblica o los que tienen base terrena, bien y mal esotéricos. Bien, continuemos. Sigue diciendo, envalentonados por este decreto papal, los comunicadores sociales han estado hablando de libertad de expresión y todos los problemas que eso involucra. Ahora, si somos conscientes del hecho de que ellos poseen y controlan los medios o la media y los usan para controlar las mentes de las personas, entonces quisiera saber cómo logran eso sin que nadie se entere. ¿No es eso lo que decía el general Sun Tzu? Decía, debemos cambiar las cosas sin que nadie sepa cómo se hace. Nunca debemos ser el objetivo. Siempre es bueno usar al enemigo para hacer las cosas por uno. E incluso si uno representa al enemigo, uno pretende que uno no es el enemigo, que alguien más es el enemigo, de modo que uno nunca es el enemigo. Siempre hay una coartada detrás de todo. Entonces miremos algunas de las producciones a ver si encontramos un patrón. Los Simpsons y la filosofía. El Do de Homero.
etcétera. Si uno lee un poco, dice, es un libro de no ficción que analiza los efectos en la filosofía y la cultura popular de comedias animadas en los Estados Unidos. Ahora, la gente piensa, esto es una tontería. ¿Quién se va a poner a pensar en esos muñequitos animados? Millones se sientan y miran. Millones. Los guionistas que escriben esos episodios reciben millones de dólares en salarios. Y si uno quiere saber qué clase de gente está involucrada en la escritura de esos guiones, uno se asombra, porque son las personas más educadas del planeta. Graduados de Harvard con doctorados en filosofía y matemáticas, y usan numerología ocultista para lograr lo que quieren. Así que veamos algunos ejemplos. Si uno solo mira, pensaría que no es nada. El episodio 33 del programa fue transmitido en la segunda temporada y se tituló La Guerra de los Simpsons. La trama del episodio consiste en un tributo a Old Man and the Sea de Ernest Hemingway y muestra una batalla de edades entre Homero Simpson y el general Sherman. Examinemos rápidamente la numerología de Sherman. Si miramos esta numerología, vemos que Simpson suma con los valores de cada letra 33. Si uno mira eso, puede confundirse porque hay muchas formas de numerología. Y viendo esto, uno dice, pero ¿cómo es que esto suma 33? ¿Desde cuándo la S vale 1? Bueno, normalmente en el alfabeto 1 toma el valor de la posición de la letra, de modo que la A sería 1, B 2, C sería 3, etc. Entonces, ¿por qué suma esto 33 igual que con Sherman? Y aquí tenemos un 33. Y fue el capítulo 33. Solo les muestro esto para que vean que hay numerología involucrada. Ahora, la numerología es un arte gnóstico, pagano, cabalístico, por así decirlo. Todo lo que el cabalista hace es plagado de numerología. Todo tiene números, todo se mueve en ciclos precisos. No se mueven hasta que todo está en posición, hasta que el solsticio está en el lugar adecuado, hasta que la letra G adecuada ha aparecido. Todo se gobierna por la numerología. Hay un ethos de poder en la numerología. Ahora, el sistema de numeración que usan aquí no es el sistema normal, sino el pitagórico. Si uno usa la numerología pitagórica, entonces la S ciertamente es 1 y la I realmente es el 9 y luego el 4, el 7, etcétera, etcétera. Es una fórmula matemática altamente sofisticada la que usan y los nombres tienen significados muy específicos. Uno no lo sabe al ver, uno solo está viendo una película boba, pero en esto hay mensajes subliminales que afectan la mente y plantan ideas que el subconsciente detecta. Eventualmente todo el mundo empieza a tener esa línea de pensamiento. Ahora, esta es una caricatura, una para adultos, aunque los niños también la ven, pero si a ellos le añadimos la prensa y los noticieros, uno puede cambiar el canal de CNN a BBC, al Al Jazeera, al canal que sea que uno quiere. Son las mismas noticias al mismo tiempo, repetidas una y otra vez. Debe haber alguna coordinación entre esos grupos, si no, no mostrarían lo mismo, ¿no creen? Hay además propaganda para que uno crea en lo que dicen. Entonces, si uno quiere crear un enemigo público, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Crear un enemigo y luego transmitirlo por todos los medios o media. Entonces hay numerología en esto, hay ocultismo también, hay ocultismo cabalístico y
adentraremos un poco más. Aquí hay otra toma donde se introducen pequeños subliminales constantemente. En la historia, este personaje es usualmente castigado y tiene que escribir en el tablero esos reglones. Y escribe: no escribiré mensajes subliminales. Pero si uno lo analiza, dice mensajes subliminales. No dice mensajes, está mal escrito. Pero el mensaje subliminal está ahí. Al Gore en inglés. Entonces está diciéndote que la agenda de Al Gore se volverá prominente en los asuntos mundiales. Y el Papa acaba de sacar una encíclica justamente acerca de este tema, la cual es apoyada por la filosofía de Al Gore, y el presidente de Estados Unidos dice: esto es lo que debemos hacer. Así que esta gente sabe de antemano lo que harán y cómo lo harán. La TV HD vale cada centavo. La TV HD vale cada centavo. Eso significa, para cualquiera que vea esto, para cualquier niño con medio cerebro que pueda leer, que ahora necesita el mejor televisor a color para ser introducido de la mejor manera con los últimos efectos visuales y todo lo necesario para afectar la mente, traspasando las funciones cognitivas del cerebro. Interesante. Nueva York, el 9/11. Y si uno toma Michael Jackson, el 20 de mayo de 1997, ahí está bailando con la destrucción de Nueva York y una enorme nube detrás de él, todo mucho antes de que esto sucediera. Eso es interesante. No solo fue el 9/11, por cierto, o el 11/9. Ese episodio fue también del año 97 y el evento ocurrió en el 2001. Hay otros mensajes subliminales, por supuesto. Aquí tenemos el ojo de que todo lo ve y usan solo la mitad de la cara para proyectar esa imagen. Y cuando se empacan los juguetes están todos estos símbolos ocultistas presentes en los mensajes. Y estas, recuerden, no son personas ingenuas o ignorantes las que escriben esto. Son graduados de Harvard con doctorados en filosofía y matemáticas y tienen un vasto conocimiento del ocultismo, pues está en todos los mensajes subliminales. El voto de obediencia no termina con Ave Satán. Eso lo tiene que escribir una y otra vez. Ahora, solo las expresiones en las caras uno puede ver cómo puede afectar eso a los niños. Pues lo que ellos ven es lo que hacen y lo que viven. Miremos algunas de las introducciones de estas ideas y cómo empezó todo. En las películas antiguas, Sammy Davis Jr. solía tener papeles muy importantes. También actuó con todos esos otros masones de grado 33 que fueron los primeros vaqueros del cine. Él era conocido por ser miembro de la iglesia de Satanás, aparentemente se cambió, pero es fascinante que también era un caballero de Malta. Aquí se ve el productor de We Are the World, Lionel Richie, discutiendo, creo que cosas muy importantes con el presidente de la Universidad Jesuita de Boston, Donald Monan, en la SJ, que significa Sociedad de Jesús. Esto, claro, se convirtió entonces en la nueva producción musical que fue transmitida por el mundo entero, pues la humanidad tiene que unirse con un solo pensamiento. Entonces creamos caos, creemos banderas falsas, creemos enemigos para que podamos pastorear a la humanidad hacia el mismo campo y creemos una nación del arco iris con todos los colores del arco iris representados. Soy un indio, soy un chino, soy un y soy el otro. Somos el mundo, somos la gente. ¿Cuál es el espíritu detrás de eso? Me pregunto yo en el proceso. Continuando en esta era moderna de Hollywood, déjenme les recuerdo
que es el derecho natal de la Iglesia, el poseer y controlar todas las producciones mediáticas. Entonces, ¿quién controla realmente Hollywood? No son los judíos. Hay otro poder que controla esta entidad. De modo que ahora metemos las teorías extraterrestres, lo cual se vuelve muy prominente. Y entonces lo vincularemos con mensajes mesiánicos a medida que condicionamos las mentes a lo que va a pasar. Encuentros cercanos del tercer tipo. Metamos cosas que puedan ser determinadas como intervenciones extraterrestres o demoniáticas. Y que todas las grandes megaestrellas muestren en dónde tienen sus lealtades, como podemos ver ahí con Simon Cowell en su moto acuática en este bonito símbolo masónico justo en el frente. Y no tienen miedo de mostrarlo hoy en día. Hoy en día todo está al descubierto. Si uno está interesado, puede ir al internet y darle a cualquier actor que sea prominente en el mundo hoy, cualquier también cantante, cualquier grupo, y buscar las conexiones todas ocultistas, las conexiones masónicas. Tenía una niña que se puso de curiosa e hizo esto. Me enloqueció con las miles de cosas que me envió, pero hizo un gran trabajo. Cada uno de ellos está involucrado y confiesan sus afiliaciones muy de frente en sus páginas de Facebook y en sus otras páginas. No tengo tiempo de ver todo eso, pero si les interesa, pueden verificar. No tengo que darles todos los detalles, no estoy aquí para eso. Quiero que discutamos la mentalidad y lo que pasa detrás de las escenas. Ahora, quiero que discutamos 1, 2, 3 o 4 de los mega éxitos de taquilla. Este no fue tan exitoso, con Nicolas Cage en cines. Temporada de Brujas, en la que hay una situación de caballeros medievales y un conflicto entre el Islam y las cruzadas y la deserción, y hay una bruja que está poseída. Pero la manera como la manejan, con toda la sangre y carnicería y el drama para distraer tu mente, siempre terminas de alguna manera estando en el conclave católico. Siempre hay un monasterio donde hay información secreta y conocimiento oculto que eventualmente, incluso si todos los monjes son asesinados en el proceso, ese conocimiento oculto podrá ser usado para exorcizar ese poder maligno. El poder siempre yace en la iglesia y siempre está disponible para ti a través de la iglesia. Probablemente han notado que todas las películas de Hollywood tienen un cura católico. Uno nunca ve un pastor protestante. La leyenda del tesoro perdido, la portada habla por sí misma de la intención con ese ojo que todo lo ve. Y esta está tan llena de masonería, nadie debería ver esto. Pero solo les digo que así es como los niños y la gente es introducida en cierta mentalidad. Cuando uno vea la película Éxodo, Dioses y Reyes, es probablemente una de las películas más impías jamás hechas. No tengo que hablarles de ella. La pueden ver incluso por este mismo canal, donde hay una discusión acerca de esta película y sobre cómo se sienten los directores. Son enemigos de Dios, odian a Dios, llaman a Moisés el hombre más arrogante que jamás vivió, cuando la Biblia dice que fue el hombre más humilde que jamás vivió. No creen en Dios, malignizan a Dios, retuercen la palabra de Dios, ridiculizan a Dios de toda manera posible. Entonces, no pueden ser de Dios. Deben ser del otro campamento. Luego tenemos esta enorme producción cruzada, espectacular, épica, de aventura. El mensaje principal de la película es una opción post-ilustración a la violencia llevada a cabo en nombre de la religión. Es un mensaje muy poderoso. Mi pregunta es, ¿quién crea la violencia en nombre de la religión? De modo que la violencia pueda ser terminada en nombre de la religión. Hay un maestro estratega detrás de escenas moviendo las cuerdas, haciendo que aparezcan enemigos cuando en realidad
no hay enemigos, estando en el campo de batalla antes de tiempo, usando las carrozas del enemigo como si fueran propias. Interesante. Nuevamente, si uno quiere encontrar la conexión jesuita, hay que buscar un poco, hay que excavar un poco, pero siempre está ahí, en algún lugar, por ahí, en la leña. Solo hay que buscar alrededor. Eso dijo el cura Leo de Lefebvre, un profesor de teología en la Universidad Jesuita de Fordham. Él dijo, ¿saben? De esto es que se trata la película. Y dice, el Times luego intenta reafirmar el estado de abrazo de no sé qué grupal de la película con una cita rápida de un sacerdote cooperador, quien dice exactamente lo que quieren escuchar. El reverendo George Dennis, un sacerdote jesuita y profesor de historia en la Universidad de Loyola Marymount en Los Ángeles, quien fue uno de los 5 expertos a los que se les dio el guión de Cruzada, dijo estar impresionado por sus detalles y exactitud. Los cristianos siempre son los malos, los otros siempre son los buenos. Esta es la mentalidad, sin el elemento histórico que está siendo implantada en la humanidad. Sigue diciendo, la encontré bastante exacta históricamente, ¿cierto? Si uno tiene una mente distorsionada. No sé si saben, pero uno no puede encontrar la historia de la Reforma de manera significativa en ningún documento moderno que trate del tema. Hay que buscar los viejos y mohosos libros. Cuando uno los abre, tienen ese olor a moho y esa sensación húmeda y agria con la que uno sabe que tiene oro en las manos. Porque los jesuitas han reescrito todo. Ellos son los dueños de la prensa. Ellos son dueños de la prensa, entonces pueden reescribir la historia, como veremos en un momento. No tan rápido, George, etcétera, etcétera. Entonces discuten al respecto, pero el punto es que estoy mostrando lo que está detrás de todo esto. ¿Y quiénes son? Los jesuitas, los jesuitas. El Conde de Montecristo. Probablemente una de las películas alegóricas más brillantes. El Conde de Montecristo, quien sufre muchísimo y luego se vuelve súper rico. ¿Pero quién es? No es otro más que el mismo general jesuita. Es acerca de la historia de los jesuitas y la caída de los jesuitas y la resurrección de los jesuitas, inmensamente acaudalados, tanto que pueden comprar todo el mundo si quisieran. Esas son historias que son implantadas y el héroe siempre está en el bando del mal. El mal triunfando sobre el bien, hecho parecer como si el bien triunfara sobre el mal. Brillante estrategia. Tenemos cualquiera de las películas de Indiana Jones, como Los Cazadores del Arca Perdida, todos esos, el lenguaje que usan es peyorativo hacia Dios. Aunque usan temas bíblicos, eventualmente lo lleva a uno a un pensamiento puro ocultista y bien gnóstico. Ahora, si uno ha preparado las mentes, uno puede sacar películas como el Apocalipsis y gastaron miles de millones. No les importa gastar miles de millones. Y ya en la Edad Media eran criticados por el costo de las obras. No les importa gastar millones o miles de millones de dólares si el fin justifica los medios. Y esa serie, la serie del Apocalipsis, por supuesto implantó la teología jesuita de dispensacionalismo, la cual salió directamente del campamento jesuita, con el cardenal Bellarmine, añadiendo sus patrones de pensamiento a los de Alcázar y Rivera, quienes lo precedieron en preparar el camino para destruir la idea de que el papado es el anticristo de la mentalidad del mundo protestante, reemplazándola con esta tontería que es luego propagada por todo el mundo en una megaproducción. A ellos no les importa si la película fue taquillera o un fracaso, siempre y cuando el mensaje sea transmitido. Hombre peligroso.
Todos estos son fenomenales. Pensé en tomar una de las que he escuchado incluso a los nuestros, a los de nuestro propio pueblo, decir que debiéramos verla, pues nos muestra dónde estamos. Sé que muchos ya han expuesto acerca de esto por lo que es, y eso es bueno, pero asegurémonos de nuevo de que no estamos especulando acerca de asuntos que tal vez no sean así. Mel Gibson y la Pasión de Cristo. Esta película es probablemente una de las que ha movido el mundo evangélico como ninguna otra antes. Quiero que revisemos algunas escenas, pero antes establezcamos de nuevo la conexión. Aquí está Gibson recibiendo su doctorado en la Universidad Jesuita Loyola Marymount. Debe haber recibido su doctorado por algo bueno. ¿Saben qué? Esto no paga, pues su vida fue miserable después de esto. Pero, independientemente de sus planes futuros, de lo que he escuchado, el hecho es que es una producción jesuita y tiene teología jesuita. Y así que antes de verlo, veamos a mirar a una profecía en Zacarías para entender el contexto. Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿De quién están hablando? Es una profecía acerca del Señor Jesucristo. Y me dijo el Señor, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Rechazaron al Señor Jesucristo. Y me dijo el Señor, toma aún los apareros de un pastor insensato. Ellos vendieron al buen pastor. Lo dejaron a un lado. Lo crucificaron. Entonces, si uno quiere dejar a un lado y rechazar al buen pastor, entonces uno quedaría satisfecho con el pastor insensato. Veamos ahora el pastor insensato entonces. Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas. No le importa. Ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas. No es un buen pastor, es maligno. Sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Será un pastor destructor. Destruirá la humanidad. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se sacará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Bien, esos son los criterios en la profecía de Zacarías. Esos criterios aplican al buen o al mal pastor, al malo, al malvado. Recuerden que en el mundo ocultista el bien se vuelve el mal y el mal se vuelve el bien. Vamos ahora entonces a la película. En la mayor parte de la película, Jesús aparece con su ojo derecho completamente dañado, destrozado. Ahí está el símbolo del ojo. Solo hay un ojo. Si uno toma el Concilio de Relaciones Exteriores, el Mesías de ellos estaba desnudo. Por cierto, en esta película Jesús desaparece de la tumba desnudo. Estoy seguro de que no lo hizo. Él apareció con la túnica de justicia, no estaba desnudo. Este Mesías de ellos estaba desnudo y solo muestra el ojo izquierdo. El ojo derecho nunca se ve en el Mesías de ellos. Entonces aquí, según esta página, el brazo de Jesús es dislocado para que su mano alcance el agujero del clavo, lo cual indica que sus brazos debieran estar completamente extendidos y derechos en todo momento. Sin embargo, en casi todas las tomas de él en la cruz, su cuerpo se echa hacia adelante con sus brazos doblados, formando un ángulo de casi 90 grados. Entonces su brazo estaba seco y su ojo derecho estaba oscurecido. Asegurándonos de nuevo, vamos al mundo ocultista. Blavatsky dice, el diablo ahora es llamado oscuridad por la iglesia, mientras que en la Biblia es llamado el Hijo de Dios. La brillante estrella de la mañana, Lucifer.
Hay toda una filosofía de arte dogmático en la razón por la que el primer ángel, quien salió de las profundidades del caos, fue llamado Luz, Lucifer, el brillante hijo de la mañana, o el amanecer hermano antárico. Fue transformado por la iglesia en Lucifer o Satanás, pues es más grande y mayor que Jehová, y tuvo que ser sacrificado al nuevo dogma. En el mundo esotérico, el enemigo es más grande y más viejo o mayor que el otro hermano, quien según ellos es Jesús. La guerra entre ellos dos arde, y a él, el hermano mayor, le fue quitado su posición, pero la recuperará, será victorioso. Entonces el bien se convierte en el mal y el mal en el bien. Por supuesto, nosotros sabemos que es un ser creado porque la Biblia nos lo dice, pero no es así en el mundo esotérico. Otra cita de Blavatsky: esotéricamente es también la serpiente o dragón que tentó a Eva, y el dragón es un antiguo glifo que significa luz astral, lo cual es la sabiduría del caos. Entonces, el Señor es la serpiente, Él es el malo, Dios es el maligno, de modo que el mal se convierte en el bien y el bien en el mal. Ahora, continuemos. Con respecto a la película, en la cruz, el enemigo, con apariencia femenina. Aparece el enemigo con apariencia femenina. Camina y tiene el nacimiento del otro Mesías. Quiero que miren a este niño. Como pueden ver, sus brazos peludos y su calvicie. Vamos a ponerlo. Quiero que vean la sonrisa. Quiero que vean la sonrisa en su maligna cara. Mientras que él mira a la cruz. Miren los pelos en su espalda. No pueden haber creado una imagen más malvada que esta. Y es virtualmente subliminal, pues nadie nota esto en la película. Noten esa sonrisa malvada, diabólica. Recuerden, el bien se vuelve en mal y el mal en bien, de modo que el mal está ¿dónde? En la cruz. Pero el verdadero mal es en realidad bueno, pues hay que voltear todo en el mundo esotérico. Esta es en realidad una señal de la victoria del enemigo sobre Jesucristo. Eso significa. Ahora, asegurémonos. Mel Gibson le dijo a Christianity Today: me ha impresionado mucho la manera como la audiencia evangélica ha fácilmente respondido a esta película más que cualquier otro grupo cristiano. Lo que lo hace más impresionante, dice él, es que la película es muy mariana. Gibson la llama una tremenda corredentora y mediatriz. Entonces, toda la película se trata de María. María es la que consuela a todo el mundo. María es la gran heroína de la película, no el Señor. Ahora, otro dato interesante de esta película: el ladrón penitente en la cruz estaba usando un escapulario marrón católico en su cuello. Ahí lo tienen. Si vemos la escena, está usando ese escapulario. En la Biblia no dice en ninguna parte que usara ningún escapulario. Ahora, ¿qué es un escapulario? Es una estructura que uno usa que garantiza que María lo dejará pasar el purgatorio e ir derecho al cielo. Entonces es una promesa a María, no a Dios. De modo que Jesús no pudo haberle dicho al ladrón que algún día iría al cielo. Es María la que decidirá quién va y quién no. Pero sabemos que María es un acrónimo de Lucifer, pues ella fue inmaculada sin haber necesitado la expiación. Luego, ese Jesús, el de la película, dijo: cumplido está, en vez de acabado es o consumado es. De acuerdo a Roma, fue la Eucaristía la que se cumplió en la cruz. Esta palabra cumplir es bastante interesante.
La Eucaristía, el sacramento de la salvación cumplido por Cristo en la cruz, es también el sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de creación, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces fue logrado, casi consumado, y es, claro está, el sacrificio perpetuo de Jesucristo, el constante pisoteo del Hijo de Dios, manteniéndolo en muerte perpetua, adorado como un cadáver. Esta película es malvada y uno puede ver esta maldad subyacente en los mensajes subliminales. Es gnosticismo de la peor clase, servido y vendido a los cristianos en porción grande como la representación del sufrimiento del Hijo de Dios en una película malvada. Juan 19:30 dice: Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En la versión católica latinoamericana, mientras que en una versión decente dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, la definición de Thayer dice: llevar a término, finalizar. El sacrificio está completo, pero en la película no lo está. Ahora, otra película interesante con Mel Gibson y Julia Roberts es El Complot. Ahora, hay gente a la que le encanta hablar de las conspiraciones o conspiradores. Y hay muchos conspiradores por ahí que estaban increíblemente confundidos, pero si uno tiene el filtro de la Biblia y la profecía, y uno pasa todo a través de ese filtro y lo que sale armoniza no solo con la historia y los eventos actuales, sino con la profecía, entonces no es conspiración, sino confederación. La Biblia dice que no hay que llamarlo conspiración, sino confederación. De modo que soy un confederacionista, no un conspirador. Pero en esta película es muy interesante porque él es sujeto a control mental monarca. Y se muestra muy claramente cómo hacen todo el asunto. En realidad, eso es lo que pasa en el mundo. Uno puede programar a cualquiera para que haga lo que sea. Entonces uno puede crear a los megacriminales y a los asesinos. Cuando éramos jóvenes, niños en la escuela, no había algo así como que alguien llegara como lunático a dispararle a toda la escuela. Pero ahora pasa muy regularmente. ¿Cambiaron los niños? No. Algo pasó detrás del escenario. Entonces, todas estas estrellas están involucradas. Algo interesante de esta película, y es subliminal, es solo un destello. Este libro aparece constantemente en la película. Entonces ahora Gibson, en su estado de control mental, trata de conseguir copias de este libro y siempre desaparece del estante y en un destello, en un milisegundo, ya no está. Hay que mirar con mucho cuidado y no estoy sugiriendo que la vean, pero se llama El guardián entre el centeno. Me interesa saber de qué se trata ese guardián entre el centeno. Debe ser impresionante. ¿Quién sugeriría que esto estuviera en una película de esta naturaleza? De modo que hice una búsqueda y fue difícil de conseguir hasta que encontré algo muy interesante. The Secrets of Jesuit Soap Making, los secretos para preparar sopa a los jesuitas, escrita, claro, por el hermano jesuita Ricky Curry. Ahí está su título. J. Sociedad de Jesús. Y realmente es un libro de recetas. Pero en cada libro escrito por un jesuita siempre hay un propósito. Siempre es la mentalidad de la sociedad en general con respecto a su voto y sujeto al general jesuita mismo. Por supuesto que está entrelazado con toda esta filosofía. Habla entonces de sus días de estudiante y cómo estudiaba y todo eso. Estaba reflexionando el otro día sobre un profesor jesuita que tuve en San José, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla del currículum y dice algo interesante. El currículo de San José era la vieja usanza del ratio statuorum, pensamiento racional. En otras palabras, racionalismo.
no es un pensamiento bíblico. El plan de estudio jesuita, publicado por primera vez en 1599, se encontraba en todas las escuelas jesuitas de los Estados Unidos en este tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya van entendiendo el panorama? Luego dice aquí que ese profesor, ese jesuita, tuvo un enorme impacto en él, tanto que se convirtió en jesuita. En la clase de inglés nos hizo leer El guardián entre el centeno. Ajá. Entonces los jesuitas lo hacen leer a uno ese libro. Y ahí lo tenemos subliminalmente en todas partes de esa película. No recuerdo mucho de esa vez que leí la novela cuando estaba en primer año, pero sí recuerdo que ese cura jesuita dijo: esta es la clase de novela que uno debiera leer una y otra vez en la vida. Entonces me interesó saber de qué trata esa novela. Se trata de rebelión. Y está brillantemente escrita. Es el desarrollo normal del joven. Y ese joven desarrolla una capacidad de, o más bien la manera como sale esa rebeldía y cómo ejercerla. Y eventualmente cambia el mundo mediante la rebelión. Pero está escrito de una manera tan brillante que ese que es rebelde contra todos, sus padres, la sociedad, lo que uno se imagine, resulta ser el santo más grande de todos. ¿Quién fue el rebelde más grande en el cielo? ¿No quiere aparentar ser el santo más grande de todos? ¿El afectado? Está implantando una mentalidad en contra del orden, para destruir cuál orden fue creado la orden jesuita. El protestantismo. Entonces hay que rebelarse contra el protestantismo. Probablemente una de las películas más malignas en la historia jesuita es V de venganza. En esta película tiene este enmascarado, pues había sido severamente herido en un incendio, de modo que pasó por el fuego de aflicción. Es como un relato de los jesuitas y el complot de la pólvora, cuando querían estallar el parlamento inglés en tiempos del rey James o James. Ahora, de nuevo, sea una señal falsa o una doble señal falsa o una triple señal falsa, no vayamos ahí, pero el parlamento inglés era ese bastión del protestantismo que había vetado el jesuitismo y esa mentalidad, y que era un factor protector del protestantismo. De modo que era el máximo enemigo, tenía que ser destruido. Y Guy Fawkes y 6 jesuitas querían estallar el parlamento británico junto con el rey, librando así al mundo de la amenaza del protestantismo. Ahora, la máscara es el rostro de Guy Fawkes, quien fue sentenciado a muerte y torturado. Pero en la película se nos recuerda constantemente que puede que esta historia nunca sea olvidada. Este hombre no era un villano, sino un héroe. Nada más mirando la historia pudieron lograrlo, pues cada año, exactamente en el mismo día en que se intentó el atentado, celebran a Guy Fawkes. Y es una ocasión bastante alegre. Los niños no pueden esperar para ver a Guy Fawkes. Uno vuelve positivo aquello que es negativo, y lo negativo se usa en ventaja propia. Incluso hicieron que Shakespeare lo escribiera, lo cual dudo. Pienso que su superior jesuita lo escribió por él, su supervisor gnóstico enseñado por los Medici, y lo infiltró a la gente como esa maldad de los jesuitas y lo convirtió en una broma, y eventualmente, como consecuencia, se le permitió de nuevo a los jesuitas operar. Bueno, al menos a los católicos en Inglaterra. Siempre hay un super estratega. Ahora, en esta película, esa joven que eventualmente hará el gatillo, ya que él muere antes, de modo que ella se convierte en acrónimo de María, la cual es Lucifer, quien destruirá el protestantismo. Y en lo que hayan fallado en los primeros intentos, ciertamente tendrán éxito en su vida posterior. Y esta es una de las publicaciones. Está mostrando las espadas cruzadas masónicas que se encuentran en todas partes en la masonería gnóstica. Una X es un antiguo símbolo. De acuerdo a Jim Tressner, revista
del rito escocés grado 33. Una X es un antiguo símbolo de cambio o transformación asociado desde hace mucho en el arte medieval y del Renacimiento, con la venida del Mesías que vendrá a renovar todas las cosas. Entonces, esta es una película religiosa mostrando la victoria del enemigo o de Satanás y la orden jesuita sobre el protestantismo. El derrocamiento. Por eso siempre tienen a Loyola parado sobre la cabeza de Martín Lutero, aplastándolo, destruyendo la Biblia. Ellos no ocultan a quien tienen como enemigo. Y es interesante que esta película eventualmente es una imagen artística esta. El Parlamento y claro, todos los edificios asociados con él estallan y son completamente destruidos. Nada queda. Pero el reloj queda ¿dónde? Es la hora final. Ha terminado. Han tenido éxito. El trabajo está hecho. El protestantismo y la teología basada en la Biblia desaparecerán. Eventualmente este hombre enmascarado que representa a Guy Fawkes y el esfuerzo por derribar al protestantismo, la máscara es usada por toda la nación. ¿Qué significa eso? Significa que toda la nación, con el tiempo, ha sido indoctrinada para tener el mismo carácter, molde y pensamiento que ellos tienen. Cuando la Biblia nos habla del rostro de Dios, Moisés no pudo ver el rostro de Dios. Puedes verme la espalda, porque nadie verá el rostro de Dios y vivirá. Te esconderé en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano y luego pasaré. Y así el carácter de Dios es dado de la manera más hermosamente poética. El rostro representa el carácter, la mente, el pensamiento. El mundo se maravillará tras la bestia. Serán indoctrinados para tener el pensamiento que la bestia quiere que tengan. Ahora, quiero saber hacia dónde va esto y cómo continúa uno con esto. Solo quiero ver unos puntos más aquí. La lista de actores empleados por estos criminales papales. Este hombre tiene un vocabulario un poco suelto, de modo que ofrezco disculpas por su lenguaje. Pero lo que dice de un modo más bien duro es en realidad correcto. La lista de actores empleados por estos criminales papales es impresionante. Hollywood no es más que el teatro jesuita, nada más. Los judíos involucrados son judíos papales adorando a su dios Mamón, etc. Para la compañía militar de Jesús. Ahora, si uno escribe algo así y de una manera tan dura, tal vez la gente dirá, nah, se lo merecen. No les molesta. No me sorprendería si alguno de ellos fueran autores de estos pensamientos. Ahora, el caballero de Malta, Jack Valenti, fue el director de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos. Si uno quiere saber quién controla los megaestudios, en el 2004 el señor Sackton fue nombrado caballero de Malta, es dueño de todas esas grandes compañías, además de los estudios de Hollywood. ¿Realmente son los judíos los que controlan todo esto entonces? Ahora leemos de una buena fuente. Hay una abundancia de obras teatrales en nuestro mundo. ¿Ven? Ese es un modo de pensar. Alcancemos nuestros propósitos por medio del teatro, por excelentes actuaciones que sobrepasan el raciocinio. Pero veamos ahora cuál sería la forma de Dios, lo que dice el Espíritu de Profecía. Hay abundancia de obras teatrales en nuestro mundo, pero en su mayor orden no tienen a Dios. ¡Qué declaración más fascinante! Necesitamos dirigir las almas al Salvador levantado. Los engaños, las imposiciones y toda mala obra están en nuestro mundo. El enemigo, ese adversario astuto en vestiduras angélicas, está trabajando para engañar y destruir. El punto de la muerte de Cristo fue declarar su justicia y ningún hombre, mujer o niño puede hacer esto con su propia fuerza o por sus propias palabras. Entonces, ¿cómo es que se muestra su justicia en estas películas? Aquí hay otra cita del Hogar Cristiano, página 468. Por medio de las representaciones dramáticas ha obrado durante siglos para excitar las pasiones y glorificar el vicio.
La ópera con sus exhibiciones fascinadoras y su música embellecedora, las mascaradas, los bailes y los juegos de naipes son cosas que usa Satanás para quebrantar las vallas de los principios sanos y abrir la puerta a la sensualidad. Entonces hay dos maneras de llegar a las mentes. Una es a través del teatro y otra a través de la palabra. Espectáculos cinematográficos y teatros. La pasión dominante de Satanás es pervertir el intelecto y hacer que los hombres anhelen los espectáculos y las representaciones teatrales. La experiencia y el carácter de todos los que se ocupan en esta obra estará de acuerdo con el alimento dado a la mente. El Señor ha dado evidencia de su amor por el mundo. No hubo falsedad ni teatralidad en lo que Él hizo. Interesante. Entonces tenemos dos mentalidades que contrastan. ¿Cuál de ellas creen que será más popular en este mundo hoy? Bien, es obvio, ¿no?